Conflictos de poder en el Consejo de Administración Legislativa dan la impresión de un inmovilismo general en la Asamblea. ¿Qué pasa en las comisiones? ¿Cuántos proyectos de ley propios de este periodo han sido aprobados? ¿Cuántos potenciales conflictos de interés se registran entre las actividades privadas de los legisladores y los proyectos que discuten? Aquí, un balance. Don Marcelo Espinel, señor abogado, señor doctor, bienvenido al programa. ¿Cuántos proyectos de ley han sido presentados y aprobados por la actual legislatura? Pregunta concreta, ¿cuántos proyectos de ley han sido presentados y aprobados por la actual legislatura? Bienvenido, adelante. Muy buenos días, Diego. Un saludo muy cordial a tu distinguida audiencia. Un saludo también para Catalina. Muchas gracias por la invitación. Durante este periodo legislativo se han presentado un total de 219 proyectos de ley, correspondiendo 207 a los asambleístas, 6 al presidente de la República y 6 a otras funciones del Estado. De estos, 14 fueron aprobados, pero hay que recordar que 13 de ellos son proyectos que fueron presentados en el anterior periodo legislativo. Formidable, felicitaciones por la respuesta tan concreta, Marcelo. Felicitaciones. Marcelo, ¿quiénes son los asambleístas con más proyectos de ley presentados y cuál es la incidencia nacional de dichos proyectos? Segunda pregunta. Diego, nosotros hacemos un análisis de los proyectos de ley presentados, se los puede ver esto en la página web. Sin embargo, nosotros siempre hacemos un llamado al ciudadano de que no es mejor asambleísta el que más proyectos de ley presenta o el que menos proyectos de ley presenta. Por ejemplo, el asambleísta que más proyectos de ley presenta durante este periodo legislativo es el asambleísta Luis Almeida del Partido Social Cristiano. Sin embargo, al mismo tiempo es el legislador que más faltas tiene a las votaciones dentro de la Asamblea Nacional. Únicamente lo supera el asambleísta Eduardo Mendoza Davanza. Entonces veamos cómo hay esta, podemos llamarlo incoherencia, Diego. Marcelo, el legislador Luis Almeida del Partido Social Cristiano, que ha pasado por varias tiendas políticas y que en algún momento fue expulsado del social cristiano, no es santo de mi devoción. Me refiero a su actuación política, no es santo de mi devoción. Me parece que allá hay una gran mediocridad y un gran sentido utilitario de la política, el honorable Luis Almeida. Así es que, como te digo, para mí no es santo de mi devoción, pero me refiero a su actuación política, nada más, no faltaba más, ¿no? Buenos días, doctor Espinel. En contraposición, ¿cuáles son los asambleístas con menos proyectos de ley? En la misma línea que le comentaba Diego y Michelle, nosotros tenemos el análisis de esta información. Sin embargo, los asambleístas que no presentan proyectos de ley son más de 20 legisladores que no han presentado, pero en su mayoría son presidentes de comisiones de la Asamblea Nacional, son miembros del Consejo de Administración Legislativa y precisamente por las actividades que ellos ejercen, en su mayoría pues no presentan proyectos de ley. Creo yo que es importante como un ejercicio pedagógico hacia la ciudadanía, Diego y Michelle, considerar que los asambleístas no solo están facultados a presentar proyectos de ley, sino también a ejercer actividades de fiscalización. El hecho de que un asambleísta no presente proyectos de ley no tiene que verse como algo negativo. Te felicitamos nuevamente, Marcelo, por la concreción de tus respuestas y la claridad de las mías. Qué bien, esto dinamiza el diálogo y lo vuelve absolutamente, como te digo, coloquial e interesante. Marcelo, detectar posibles conflictos entre los intereses privados de los asambleístas y sus responsabilidades públicas es una de las tareas del observatorio. Pregunto, ¿cuántos asambleístas han transparentado sus declaraciones de interés? Al respecto de cuántos asambleístas han transparentado sus declaraciones de interés, llegamos ya a más de 25 legisladores que han decidido publicar su declaración de intereses. Hay que recordar que en este periodo legislativo se reformó la ley orgánica de la función legislativa y se volvió obligatorio que los asambleístas presenten su declaración de intereses al inicio del periodo legislativo. Pero, ¿qué es esto de las declaraciones de interés? Es una declaración que hacen los asambleístas en la que señalan si tienen relación familiar, consanguínea o no sanguínea, con altos funcionarios públicos, con contratistas del Estado, con qué empresas ellos están relacionados como gerentes, como accionistas, y que de esa manera se puede evidenciar que las decisiones que están tomando no son para favorecer a estos individuos o a estas empresas. A pesar de que la ley determina que las declaraciones de intereses deberían ser públicas y conocidas por toda la ciudadanía, desafortunadamente, Diego, esto no se ha cumplido.
Solo 25 legisladores hasta el día de hoy hacen pública esta información. ¿Y qué pasa con el resto, Marcelo, doctor Spinel? ¿Qué pasa con el resto? Desafortunadamente no han mostrado un compromiso real con la transparencia y no han entregado esta información a la ciudadanía. Pero también es necesario decir, Diego, que desde el Observatorio Legislativo presentamos una solicitud de acceso a la información pública hace más ya de 6 meses. Y esta solicitud de acceso a la información no ha sido respondida, incumpliendo así con la ley la Asamblea Nacional. Y frente a esta realidad que tú dibujas con gran precisión, ¿el Observatorio Legislativo puede hacer algo más? Precisamente, lo que nosotros hemos hecho y que le seguiremos haciendo es seguir insistiendo a los legisladores que se comprometan con la transparencia, que publiquen esta información. Y no hemos descartado, Diego, el elevar a una acción judicial de acceso a la información pública esta negativa tácita por parte de la Asamblea Nacional. Déjame decirte, Marcelo, que yo en lo personal guardo muy poca confianza para los legisladores y los legisladores de la actual Asamblea, ¿no? Tengo mucho deseo, salvando alguna que otra excepción. Vuelve a intervenir en el diálogo, doña Michelle, pero antes, el tema de esta charla, Asamblea 2 puntos, 1 año de inestabilidad, bloqueo y egos. Y estamos dialogando en forma muy cordial con el abogado Marcelo Spinel, director del Observatorio Legislativo. Michelle, por favor. Doctor Spinel, ¿cuántos casos potenciales de conflicto de interés ha registrado el observatorio y en el contexto de qué proyectos de ley? En los 3 informes que han sido elaborados hasta el momento por parte del Observatorio Legislativo se han evidenciado alrededor de 30 potenciales conflictos de intereses. Pero hubo un caso en específico, Diego y Michelle, que sí se convirtió en un conflicto de interés real y que desafortunadamente la Asamblea Nacional no hizo nada para evitarlo. ¿A qué me refiero con esto? Las últimas reformas de la Ley Orgánica de la Función Legislativa obligaban y obligan, de hecho, a los asambleístas de abstenerse de votar en aquellos casos en los cuales existiera un potencial conflicto de interés. En el mes de marzo de este año, la Asamblea Nacional decidió archivar el proyecto precisamente, de Ley de Prevención de Conflictos de Intereses y Regulación del Lobby. Un proyecto de ley que obligaba a todos los funcionarios públicos a, por ejemplo, transparentar las relaciones que tienen con familiares en el sector público o con el sector privado, así como también este proyecto de ley obligaba a los funcionarios públicos a transparentar su agenda de reuniones, en dónde, para qué y con quién mantienen reuniones. Un proyecto de ley necesario para combatir a la corrupción. Sin embargo, este proyecto de ley fue archivado por la Asamblea Nacional y quien propuso su archivo, el presidente de la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana, Ferdinand Álvarez, no se abstuvo de votar a pesar de ser el gerente y único accionista de una compañía que tiene como objeto social precisamente el lobby, el cabildeo, los conflictos de interés. Eso fue un acto bochornoso, desafortunado para la Asamblea Nacional y que puso en evidencia nuevamente el incumplimiento de la ley. Doctor Spinel, buenos días. Quisiera preguntarle qué datos más relevantes arrojan los informes de gastos en los que incurre la Asamblea. Es que más allá del sueldo nominal, ¿cuánto paga el país por cada asambleísta y sus equipos, doctor? Bueno, durante este periodo legislativo, Catalina, lamento informarte que no hemos hecho un análisis de los gastos de la Asamblea Nacional. De acuerdo a la periodicidad de nuestro trabajo, nosotros hacemos estos análisis de forma anual. Estamos esperando que culmine la ejecución presupuestaria del año 2022 para poder hacer un análisis objetivo de esto. Hay que recordar que la Asamblea Nacional tiene periodos legislativos al respecto de sus acciones políticas, desde mayo a mayo. Sin embargo, la ejecución presupuestaria va desde enero hasta diciembre y el presupuesto con el que funcionó la Asamblea Nacional durante el periodo pasado era el presupuesto aprobado por la legislatura pasada. Para nosotros es un ejercicio responsable analizar ya la ejecución presupuestaria decidida por el actual periodo legislativo. Sin embargo, yo creo que es importante que podamos hacer un análisis de la inestabilidad política que ha rondado dentro de la Asamblea Nacional. Si me permites, Catalina, es importante mencionar que este periodo legislativo es el que mayor número de asambleístas independientes tiene. Hemos llegado a 22 asambleístas independientes, convirtiéndose así al grupo de asambleístas independientes en la segunda fuerza política de la Asamblea Nacional, únicamente superada por UNES. Así también se ha evidenciado que existieron más de 20 cambios
en la composición de la Asamblea Nacional desde que inició el periodo legislativo. Esto creo que da debida cuenta de la inestabilidad que existe dentro de la institución. Déjame decirte, Marcelo, que yo tengo muchas reservas respecto de los legisladores independientes. Llegan a la Asamblea bajo cierto signo político y luego se independizan, ¿no? Ay, estos legisladores independientes. Sí, yo te confieso que tengo muchas reservas respecto de las legisladores y los legisladores, por cierto, salvando algunas excepciones, faltaban más. Marcelo, el destacado analista doctor Ramiro Rivera cuestiona que el actual legislativo pueda denominarse el primer poder del Estado. Te pregunto, ¿son un ejemplo de trabajo, de ética y de honradez quienes representan el primer poder del Estado, Marcelo? En las democracias republicanas, como bien menciona el doctor Rivera, los poderes legislativos son los llamados a ser el primer poder del Estado. Desafortunadamente en nuestro país no viene sucediendo esto. No creo que esto solo responda a la actual Asamblea Nacional, sino que la falta de credibilidad del poder legislativo es algo que se viene arrastrando desde hace algunos años atrás. Hay que recordar, por ejemplo, que a pesar de que la popularidad de la Asamblea Nacional actual no supera el 15%, el anterior periodo legislativo terminó con una aceptación y credibilidad del 4%. La credibilidad más alta que ha tenido el legislativo fue el periodo legislativo 2013-2017, que llegó a una credibilidad del 40%. Sin embargo, pues creo yo que queda evidencia que los ciudadanos no nos sentimos identificados por nuestros representantes. Vemos una Asamblea Nacional que se caracteriza por la pugna política en lugar del consenso, que en lugar de estar trabajando en la aprobación de leyes que nos ayuden a garantizar derechos en materia de salud y educación, así como también un desarrollo económico tras la pandemia, vemos una Asamblea Nacional que se pelea por destituir a una presidenta que claramente no está a la altura del cargo. Pero no, los gastos de la anterior asamblea, recuerdo hace poco que se pagaba por cada empanada de morocho $6, ¿no? Caramba, debe ser las empanadas más caras del mundo, $6 por cada empanadita. Dime una cosa, Marcelo, cada legisladora tiene su vehículo propio, digamos, concedido por la asamblea, con chofer y etcétera, etcétera. Los asambleístas cuentan con distintos beneficios, Diego, y así como también con un equipo base. Los asambleístas dentro de sus beneficios cuentan con vehículo propio dependiendo del cargo que ostentan dentro de la Asamblea Nacional, así como con un chofer, nuevamente dependiendo del cargo, si es que es presidente de comisión, presidente o miembro del Consejo de Administración Legislativa. Así también los asambleístas cuentan con otros beneficios como el beneficio de vivienda, si es que el asambleísta no es residente de la ciudad de Quito, sino que corresponde a otra provincia, pues cuenta con este tipo de beneficios. Sin embargo, para hacer un matiz, Diego, también es importante destacar que la función legislativa es la función del Estado que menos presupuesto recibe, si es que la comparamos con la función de transparencia y control social, electoral, judicial y ejecutiva. Más allá de que el presupuesto de la Asamblea Nacional sea alto o bajo, creo que es importante que nosotros hagamos un análisis exhaustivo sobre en qué está gastando la Asamblea Nacional el dinero de los ecuatorianos. Después de todo, escuchándote con suma atención, Marcelo, tal vez yo debía serme legislador, ¿no? Quizás mi destino económico habría sido un poco más consistente. Muy bien, interviene nuevamente Michelle en el programa. Doctor Espinel, las pugnas en el Consejo de Administración Legislativa dan una imagen de bloqueo al legislativo en su conjunto. Más allá de la Comisión de Fiscalización, ¿en qué otras áreas hay movimiento? Bueno, al respecto del trabajo legislativo, es interesante, Michelle, notar que las comisiones han continuado su trabajo. Eso se evidencia en que al día de hoy se ha venido cumpliendo con más del 40% de las acciones previstas dentro de la agenda legislativa presentada por Guadalupe Llori para este periodo. El problema realmente lo vemos en el Pleno de la Asamblea Nacional. Existe un retraso en el tratamiento de los informes de segundo debate de los proyectos de ley que actualmente se encuentran en discusión en la Asamblea Nacional. Y precisamente por eso es que el número de leyes aprobadas se ha quedado estancado. No hemos avanzado en más leyes aprobadas dentro de la Asamblea Nacional, que era lo que se tenía previsto.
Las comisiones continúan su trabajo, elaborando informes para primer debate y segundo debate. No es menos cierto que en temas económicos, sobre todo en los proyectos de ley planteados por el Ejecutivo ha encontrado ahí un estancamiento. Precisamente es por esta visión contrapuesta desde el punto de vista ideológico de lo que pretende lograr el Ejecutivo frente a una Asamblea Nacional en la cual más de 100 legisladores han identificado con la centroizquierda y la izquierda. Sí, lo que charla tan interesante contigo. ¿Te atreverías tú a proyectar un desenlace al conflicto que correístas y social cristianos han instalado para sacar a Guadalupe Llori de la presidencia de la Asamblea? Y también de paso te pregunto si doña Guadalupe es santa de tu devoción. Bueno, el Observatorio Legislativo hace análisis basados en datos, Diego. Y para nosotros es muy lamentable ver a una presidenta de la Asamblea Nacional que no ha mostrado un compromiso con la transparencia. Muestra de esto es el incumplimiento del reglamento de Parlamento Abierto que obliga a la Asamblea Nacional a transparentar una gran cantidad de información y que hasta el día de hoy solo la mitad ha sido transparentada. Adicionalmente, nosotros hemos señalado como Observatorio Legislativo que es lamentable que la presidenta de la Asamblea Nacional se ubique dentro de las 5 legisladoras que más faltan a las votaciones en la Asamblea Nacional. Apenas ha asistido a un 86% de las votaciones, dejando vacía la curul en el resto de votaciones. No podría decirte a título personal cuál es mi apreciación de Guadalupe Llori, pero sí que a nivel institucional nosotros hemos manifestado nuestro descontento con la forma en cómo ha sido administrada la Asamblea Nacional en materia de transparencia y cumplimiento de la ley orgánica de la función legislativa. Al respecto del otro punto sobre el desenlace, Diego, yo creo que las cartas están echadas, la integración actual de la Asamblea Nacional, esta composición política va a dar como resultado la destitución de Guadalupe Llori, más aún como fue integrada la comisión en la cual no todas las bancadas legislativas tienen presencia, me refiero a la comisión multipartidista, seguramente dará como resultado un informe que sugiera al Pleno de la Asamblea Nacional la destitución de Guadalupe Llori. El número de legisladores que sumarían UNES y PSC, así como también los rebeldes de Pachacutic, creo yo que aseguran los votos para la remoción de Guadalupe Llori y una nueva integración del Consejo de Administración Legislativa. Que la situación dé un giro por completo, no lo creo. La Asamblea Nacional ya viene bloqueando al Ejecutivo y que ahora con una mayor manejo de la situación, pues seguirá este bloqueo del Ejecutivo en el Legislativo. Marcelo, gracias por estar en el programa. Y tú te manifiestas en términos institucionales. Se va a Guadalupe Llori y llega el abogado Saquicela, que tampoco es santo de devoción. Con Saquicela en la presidencia de la Asamblea habrá ganado en el sentido institucional, Marcelo. Esperemos que Saquicela sea el legislador que pueda lograr consensos dentro de la Asamblea Nacional, pero sobre todo que sean consensos realizados de forma transparente. Una Asamblea Nacional sin duda que tiene que llegar a acuerdos entre las distintas fuerzas políticas, pero lo que esperamos los ciudadanos es que se haga de forma transparente, que se lo haga pensando en el país y no a través de la entrega de cargos públicos, la entrega de contratos o incluso de carnets de discapacidad, como vimos en periodos pasados. Ojalá Saquicela, en el caso de llegar a asumir el cargo de presidente de la Asamblea Nacional, sea ese presidente de consenso y apegado a la ley. Sí, porque ya le veo en los últimos tiempos filo correísta. Yo no me ando por las ramas, Marcelo. Marcelo, un abrazo cordial. Gracias por estar en Buenos Días. Un buen fin de semana, Marcelo. Hasta pronto. Un gusto, Diego. Hasta luego. Viva la vida con Radiovisión.